creemos. La historia a través del tiempo enmarca a personajes, enmarca a gobiernos, y cada uno de ellos, a veces con un tinte hasta cierto punto oscuro, demuestra lo que quisieron hacer con nuestra isla Galápagos. Fundamentalmente, este tema, las misiones internacionales por las Islas Galápagos, hay que apreciarlo desde los diferentes aspectos. Veamos, en la época prehispánica, por ejemplo, ya hubo un primer intento de decir que las islas pertenecían completamente a Perú, porque ellos basaban teorías hasta cierto punto muy equívocas cuando manifestaban que las islas le pertenecían por un viaje que había hecho el Inca Tupac Yupanqui a las Galápagos. Pero recordemos algo fundamental, que los incas nunca fueron navegantes. Navegantes fueron nuestros pueblos prehispánicos, como por ejemplo los mantas, los punayas, los montavís. En caso de que Tupac Yupanqui hubiera llegado a la isla Galápagos, como se presume, alrededor de unos 20.000 hombres, y que llegó, dice, a Manta, según los cronistas peruanos, llegó a Manta y desde ahí realizó un viaje a las Islas Galápagos, que estuvo por cerca de un año en las islas y que luego regresó. Esto no ha sido confirmado ni por los mismos historiadores peruanos, que denotan en sus escritos malintencionados y que a partir de una teoría quieren sustentar algo que en la realidad nunca existió. Orlando Horn, este gran arqueólogo danés, ya determina en sus escritos que los únicos navegantes que lograron tener viajes fuera de nuestro litoral son los punayes, los manteños, los guacavistas. Se ha encontrado inclusive cerámica de la cultura valdivia en las Islas Galápagos. Sin embargo, hay que determinar esta primera época ya como un primer intento de Perú, y que a través del tiempo, hasta la época republicana, ellos siguieron con esta teoría. Pero el 10 de marzo de 1535, el obispo español Tomás de Berlanga la descubre, dándole el nombre de Islas Encantadas. Balboa Cabello lo determina con el nombre, sin embargo, de Islas Huérfanas. No es sino hasta el año de 1832 en que Ecuador toma posesión real de las islas en el primer gobierno del general Juan José Flores. Pero este viaje que se realizó a las Galápagos fue un viaje costeado. El prócer Villamil organiza una expedición a las Galápagos, pero no había dinero para esta expedición que iba a hacer. Y presta a Manuel de Luzácaga el dinero para la expedición, comandada por el general José Ignacio Hernández, y la goleta Mercedes, un 12 de febrero de 1832, hasta el día de hoy quedan consagradas las islas como parte de nuestro territorio. Sin embargo, Villamil, que de otra manera, de su peculio, de su dinero,
En algo también había contribuido a esta hazaña. Había pedido también un empréstito a un francés radicado aquí en el Ecuador, como fue León Uturburu. León Uturburu. Dinero que había prestado el pueblo de Villamil a ese francés, pero que nunca le pagó. Nunca pagó ese dinero a Villamil. Sin embargo, regresó a Francia Uturburu y dejó como legado a los habitantes de la población de Vallejo que el gobierno francés reclame la isla Galápagos por la deuda que Villamil no la había podido cumplir. Ya comienzan aquí los entretelones de los problemas que iban a suscitarse también en los posteriores. Es necesario recordar también que, sin embargo, las islas habían quedado en un tiempo bajo el poder de España. El Tratado de Tordesillas de 1494 y el Tratado de San Ildefonso de 1777, otorgado por España, el reconocimiento tácito de todo lo que correspondía al oeste de esta línea. Pero, ¿qué sucede en 1852, cuando gobernaba el general José María Urbina? Urbina firma un convenio con Estados Unidos, llamado el convenio Espinel-White, en el que a pretexto de explotar el guano de las Islas Galápagos, que no existía en abundancia ni tampoco nunca no ha existido en Galápagos, como en Perú sí lo hay, Estados Unidos quiso apropiarse mediante este tratado Espinel-White de las islas. Posterior a reclamos de países como Chile, como Argentina, como Perú, Estados Unidos, Norteamérica, totalmente involucrados en este asunto, no prosperó. Los reclamos se hicieron presentes y el asunto quedó ahí. En el gobierno del general Francisco Robles, en 1858, se da un contrato con Estados Unidos por 3 millones de pesos, para poder entregar las Islas Galápagos, negociación que tampoco prosperó en el gobierno de Francisco Robles. Pero llega el gobierno de García Moreno en 1859 y García Moreno establece convenio con Francia mediante las famosas cartas de Emilio Trinité, en las que entregamos como protectorado las Islas Galápagos a Francia. Este convenio, estas cartas, tampoco prosperó. Porque Napoleón III, que en esa época estaba como gobernante de Francia, no aceptó esta negociación, manifestando que era imposible que Francia tuviera como protección a un país en América del Sur. García Moreno quedó con la suya y quedó en la nada, queriendo con esta tentativa entregar las Galápagos.
Sin embargo, en 1881, el comisionado por Estados Unidos, el señor Arthur, determina, mediante unas ideas bastante especiales, que Estados Unidos se haga cargo de las islas, en virtud de que estas islas están abandonadas. Estas islas prácticamente daban a entender de que no tenían dueño, 1881. Pero ya se había aplicado también, propiamente dicho, de que se veía a las Islas Galápagos como una zona estratégica para Estados Unidos, como una zona en la cual se podía controlar la parte de la América Central y la parte también correspondiente al continente asiático. Era para ellos una famosa idea que nunca dejaron de sentirla y siempre fue determinante de que esas islas tenían que ser por siempre norteamericanas. Si era el sentir norteamericano, ¿cuál seguía siendo el sentir en nuestro medio? Veamos cómo en 1886, Ecuador estaba convulsionado por diferentes gobiernos que había en nuestro medio. Algunos ecuatorianos, entre comillas, en Perú, habían ofrecido en Perú, en este país, de que se le otorgara votos a cambio de que Perú tenga las Islas Galápagos. Estos ecuatorianos recibían esos bonos y sin embargo se entregaban a Galápagos, a los peruanos, 1886. Pero al frente de esta negociación turbia del cierto ecuatoriano, el ministro Arturo Salazar desautoriza esta negociación, manifestando que esto no era nada más un engaño a la luz del nombre del pueblo peruano. Llega el año de 1888 y era el gobierno del doctor José María Plácido Caamaño, donde se establece un tratado con Francia de amistad, comercio y navegación, de amistad, comercio y navegación, tratado que no era nada más en el fondo de lo que quería el gobernante Caamaño, entregar propiamente dicho a las islas a este país. Hasta 1892 la idea norteamericana era de que Ecuador le entregue una base en cualquiera de las islas con el fin de explotar el carbón de nuestra región. Pero ya en este mismo año, el doctor Luis Cordero, que para algunos fue una ingrata recordación por el problema de la venta de la bandera, el problema de la venta de nuestra bandera, por la cual salió del poder. También está inmerso el problema de querer negociar nuestras islas, tanto a Estados Unidos como a países europeos. Pero con esta relación de ellos, no solamente aparecen países como Estados Unidos, o como Inglaterra, o como Francia, aparece un país llamado México, que algunos mexicanos habían formado una empresa y que el gobierno mexicano les daba la potestad de poder instalarse en cualquier isla que no esté habitada del Pacífico.
los mexicanos querían tomar una isla de las Galápagos llamada la isla Tuncán. Y la isla Tuncán no es nada más que la isla Pinzón, en idioma español. Se conocía este asunto en el año 1894. Esto se conoció rápidamente en nuestro medio y el asunto quedó ahí. Entonces, apreciamos como México, también aparece como un posible dueño, entre comillas, de las islas. En 1895, ya manifiesta Inglaterra, bueno, es necesario saldar la deuda que teníamos con ellos, la deuda por la independencia, que ellos habían aportado con dinero, con hombres, pero fundamentalmente con dinero. Era la famosa deuda inglesa. Ya en 1895 Inglaterra dice, bueno, ya es tiempo que saldemos la deuda, y prácticamente en esa época, según datos que tenemos, apareció la deuda entre 20 a 25 millones de dólares que se deben entregar esta platita que nosotros pedimos. Entonces queremos San Galápagos. Fue muy tajante la decisión inglesa. Ante esta situación, Alfaro recién había tomado el poder aquí en Guayaquil en 1895, y el paro fue tajante y que no reconocía ese reclamo inglés y que seguía la deuda, como efectivamente aquí. La deuda inglesa se vino a pagar fue en el gobierno general Guillermo Rodríguez Lara. Miren. En 1899 aparece un personaje norteamericano llamado Saxon. Saxon determina de que es necesario de que Estados Unidos tenga una base carbonera en la isla Chatham. Y la isla Chatham, en idioma español, no es nada más que la isla San Cristóbal. Pero que Estados Unidos no se queda por un mes ni por un año, sino por 99 años, que es la idea de Saxon, que Estados Unidos se quede por 99 años. Prácticamente todavía gobernaba Alfaro, y que se determine a favor del gobierno ecuatoriano una renta anual de $5,000, una renta anual para el gobierno ecuatoriano. En el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez, primer gobierno, aparece un convenio con Francia por 10 millones de francos, con el 3% de interés y el 2% de amortización. Aparece la figura del Alfaro haciendo oposición a esta idea hasta que no se cristalizó lo que quería propiamente Francia. Pero la figura de Saxon no es una figura tranquila, pasiva. Él recibe instrucciones del gobierno como un negociador para lo que ellos querían. En 1902 determina a Plaza que es necesario que Estados Unidos determine la compra de las islas por $2 millones. Fundamentalmente seguían proponiendo la isla San Cristóbal por Chaca, seguían proponiendo como base fundamental. Llega el año 1903 y los problemas con Perú por una posible guerra, prácticamente comienza a aparecer el fantasma de una guerra con Perú. Sin embargo, Plaza
manda a un enviado a Estados Unidos, como fue don Lizardo García, para que negocie con Estados Unidos, porque se quería dinero. Me parece que no había muchos fondos. Y el préstamo que se estaba negociando con Estados Unidos era de 4 a 5 millones de dólares, pero en oro. De 4 a 5 millones de dólares en oro. Llega finalmente en 1910, el problema de la guerra era casi inminente. 1910. La guerra con Perú. Pero seguían las negociaciones con Estados Unidos, a lo que el gobierno propiamente dicho, Alfaro determinó de que no era necesario seguir insistiendo de parte de Estados Unidos con negociaciones en la isla. Comienza a manifestarse una soberanía. Una soberanía que yo la veo un poco, hasta cierto punto, no bien arraigada. No bien arraigada en el sentido de que aparece un personaje en 1910 como fue Mr. Alfred Arnold, el que cristalizó la idea del ferrocarril. Alfred Arnold, norteamericano, cristalizó la idea del ferrocarril que une los pueblos de la costa con la sierra. Pero Arnold también fue la idea de que se entregue a Galápagos por 99 años, ¿no? Aceptando Alfaro en un principio de negociación. Escuchen bien, por favor. Aceptando Alfaro en un principio esta negociación. ¿Cuánto recibía el gobierno ecuatoriano? Recibía 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Pero parece que Alfaro, de llegar grandes voces de protesta de todo el país, más que nada los opositores, los conservadores. La prensa se hizo eco de esta negociación que se estaba dando. Las consultas a ilustres hombres de todo el país, fundamentalmente de Cuenca, de Guayaquil, de Chico, al final hicieron ver al Alfaro que estaba equivocado. Alfaro al final terminó desechando la idea. Pero de eso se van a valer sus enemigos, los conservadores, porque no olvidemos que los días después de 1910, los días del Alfaro estaban contados. La oposición fue muy fuerte de parte de los conservadores, solo le esperó después Alfaro a la muerte, en 1902. Es ilustre reconocer que el primer presidente que visita la isla Galápagos fue el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno. Y lo hace en 1916 en virtud de problemas que había en países europeos, de que algunos países europeos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra y Estados Unidos, querían las islas. ¿Qué hizo Vaquerizo Moreno? Realizó una visita. Con esto dijo, bueno, la presencia ecuatoriana en las islas sigue siendo soberana. Así lo determinó Vaquerizo Moreno. Hasta que en 1941 aparece de parte de Estados Unidos un informe de un señor apellido Merrick, 1941, un señor apellido Merrick, el manifiesta de que
es necesario de que debido a que Estados Unidos está en guerra, era la Segunda Guerra Mundial, era necesario que Estados Unidos tome como base norteamericana, base naval, base militar, a las Islas Galápagos y a Salinas. Efectivamente, Dios es el hecho de que cuando Japón invade Pearl Harbor en el Pacífico, no hace nada más Estados Unidos que consagrar lo que ellos ya habían pensado. Efectivamente, en Seymour, aparte de la isla de Santa Cruz, la presencia norteamericana se realizó y en Salinas, para controlar mejor desde ahí todo el espectro militar y todo el espectro de la Segunda Guerra Mundial. Es necesario recordar también de que ya en el año 44, otro personaje que para algunos historiadores es de grata recordación, como fue el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, en el año 1944, quiso legalizar una cesión de derecho total, a Estados Unidos, queriendo entregar las islas a este país. Pero, ¿qué pasó? ¿Se cumplió esto? No. Debido a que, no olvidemos que Arroyo del Río cae su gobierno por la revolución del 28 de mayo de 1944. El que ya que tenía se frustró, quedó todo ahí. Sin embargo, es necesario menester de que se pedía la salida inminente de los norteamericanos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo y usted hasta cuándo? Terminó la Segunda Guerra Mundial y se pedía voces de parte de los que componían la Asamblea Nacional Constituyente para que la presencia norteamericana se termine. Y uno de ellos, el más locuaz, el más eminente, fue el doctor Antonio Parra Velázquez, el que de la Asamblea determinó fehacientemente de que la soberanía ecuatoriana tenía que darse y que los norteamericanos tenían que salir de las islas. Pero no fue sino hasta el año 1948 en que se retiraron finalmente. La presencia norteamericana salió de las islas. Episodios que nos llegan de que estas islas, ¿cuántas no se las mencionaron? ¿Cuántos países no quisieron hacer de ellas lo más precioso? Nosotros tenemos que seguir la cultura. En 1835, cuando Charles Darwin, este gran científico inglés, llega a las islas y determina su teoría del origen de la evolución de la especie. Como se la llame archipiélago de Colón, como se la llame Isla Encantada, archipiélago de Ecuador, como así se la llamó en 1835 en la Constitución de ese año. Hoy sabemos de que definitivamente estas islas siguen en nuestro poder y seguirán en nuestro poder, porque es deber de todo ecuatoriano, es deber de todos nosotros conservarlas, cuidarlas, porque así como se las determinó ya por parte de la UNESCO como patrimonio natural de la humanidad, estas islas fundamentalmente seguirán siendo ecuatorianas. Este mensaje para todos nosotros constituye y constituirá
Ahora hay el elemento fundamental en el alma del ecuatoriano, en el alma del noble pueblo, y que nunca más se vuelva a decir: queremos negociarla, queremos venderla. Es de nosotros, es de nuestros hijos y de todo el futuro de todos. Muchas gracias.